Amados hermanos, muy buenos días. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Qué privilegio el que el Señor nos da de poder seguir siendo edificados por sus palabras, siendo animados, siendo fortalecidos, siendo guardados y todo lo que el Señor nos ha concedido en este tiempo, tanta enseñanza que el Señor nos ha dejado. Y bueno, mis amados, pues no podemos ser ajenos a esto y también de lo que vi y lo que pude escuchar también el miércoles pasado en cuanto a la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros. La gloria sea al Señor, qué regocijo, qué bendición tan enorme, mis amados, de poder no solamente experimentar, sino oír en una forma fiel los testimonios de nuestros hermanos de la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros, su iglesia. Al Señor sea la gloria. Y ese es el tema que quiero abordar en esta mañana. Y bueno, les pido que me acompañen en oración para poder empezar. Padre, muchas gracias te damos y te rogamos que nos seas enseñando en esta mañana de tu palabra, con la guía de tu espíritu, que podamos conocerte un poquito más y no solamente conocerte, sino obedecerte. Guíanos tú en esta mañana y a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús damos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 específicamente, pero permítanme leer Segunda de Timoteo mientras usted va. Segunda de Timoteo 2, y voy a leer 11 al 13, pero mi énfasis en esta mañana es el versículo 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto, mis amados hermanos, de que Dios no puede negarse a sí mismo, por supuesto, así lo dice la Escritura y así lo creemos. Y por eso lo quiero compartir en esta mañana, de la fidelidad de Dios. Ese término, ¿no? Fidelidad, pues a veces lo relacionamos y nos es fácil de pronto de poderlo relacionar con los términos que tenemos en nuestra mente. Pero quiero que lo ampliemos también un poquito en cuanto al Antiguo Testamento, en el hebreo, mis amados hermanos. Hay palabras de pronto que nos pareciera que no fueran tan coherentes con la fidelidad, pero así lo describe y así lo percibía y así lo experimentaba el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita. Y ellos relacionaban la fidelidad, lo llevaban a la parte de los padres. Cuando los padres traían un hijo al mundo y esos hijos conducían a sus hijos, guiaban a sus hijos, buscaban lo mejor para sus hijos, los orientaban a estos hijos, ¿sabe? Ellos lo relacionaban que esos padres eran fieles. No eran solamente traer hijos al mundo y ponerlos. No, la crianza en una forma general, la crianza, el judío lo relacionaba con fidelidad. ¿Ve? Son términos, ¿no? También el término ayo, ¿no? Encauzar, encaminar. Eso es parte de lo que el pueblo judío relacionaba con la fidelidad. Ser confiable también. Ser confiable, eso es otro término que el judío lo relacionaba. Pero por supuesto en el Nuevo Testamento también este término se usa en varias ocasiones y se refiere a ser digno de confianza, confiable, fideligno. Eso, mis amados hermanos, es lo que Dios hace referencia en el Nuevo Testamento. Una vez más, ¿qué es ser fiel en el Nuevo Testamento? Ser confiable, ser fideligno, digno de confianza. Eso es ser fiel. Y bueno, mis amados, por supuesto tenemos que aprender del Señor primeramente. Fiel Dios, fiel a Dios. Es lo que quiero compartir en el día de hoy y llamar a la reflexión en ese aspecto de la fidelidad. Dios, como ya lo expresé, es fiel. ¿Por qué es fiel Dios? Porque es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, como dice Segunda de Timoteo. Él no puede negar. Por su atributo, por su esencia, o en su esencia más bien, Él es fiel. Él es fiel.
y la manera como Dios manifiesta su fidelidad al hombre, y el hombre puede conocer la fidelidad de Dios es a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otra manera en que podamos aprender y conocer a Dios en ese atributo de fidelidad, sino a través de la palabra, mis amados. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso les seguimos animando y ustedes nos van a escuchar una y otra vez que, mis amados hermanos, debemos estar en la palabra. Debemos no solamente estar en la palabra, sino creerle a la palabra. Una vez más, vemos que han habido, por la gracia y misericordia de Dios, buenos y muchos testimonios de la fidelidad de Dios. Quizá por lo que hemos experimentado, por lo que hemos recibido, por lo que hemos visto de Él. Pero, ¿sabe? La fidelidad debe emanar de la palabra de Dios. Y ver que simplemente Dios manifiesta su fidelidad porque Él hace promesas en su palabra y Él las cumple. Debemos ir a la palabra, debemos estar aquí, debemos conocerle un poquito en ese atributo de fidelidad de Dios para con nosotros. Allí en Oseas, les invito un momentico a que corramos y vayamos a toda carrera a Oseas. Capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo 20. Oseas 2:20. Y aquí, si usted mira el contexto, está hablando del reino del norte. Sabemos que Israel se dividió después de Salomón por causa de su pecado. Tristemente, se dividieron 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, Israel y Judá. Y esta referencia se está haciendo al reino del norte. Fue un reino que desafortunadamente, mis amados hermanos, fue muy infiel con Dios. Muy infiel. Pero miren las palabras de ese Dios fiel. Dice 2:20 de Oseas: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está hablando a unos desobedientes, a unos que conociendo de Dios, viendo obrar a Dios, oyendo de Dios, desafortunadamente, no le creyeron a Dios. Y se movieron bajo sus propios instintos, bajo sus propias emociones, bajo su propia sabiduría. Y fue un reino que se apartó tristemente de Jehová. Pero dice él que una vez más, y te desposaré conmigo en fidelidad. Dios iba a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y vemos ese Dios fiel. Y ese Dios que lo expresa en su palabra, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanecería fiel. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra, así está escrito, así lo dejó plasmado en su palabra, y Él no puede mentir. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces Dios va a ser fiel, y va a ser constantemente, mis amados hermanos. No depende tanto, ¿sabe? No depende tanto la fidelidad de Dios para con nosotros, no depende tanto de nuestra obediencia o desobediencia. ¿Sabe de qué depende? De sí mismo. Dios es fiel. Dios es fiel. Miramos, mis amados, en el Nuevo Testamento, vemos muchas, y podríamos pasar un buen tiempo invirtiendo aquí acerca de la fidelidad de Dios. Mucho en la Biblia encontramos muchas cosas que hacen referencia a Dios siendo fiel. Pero en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y esto voy a dar las citas para que simplemente usted de pronto las apunte y después las revise. Pero en Mateo, mis amados hermanos, 5:45, la palabra de Dios dice que Él provee, ¿cierto? Y bendice y entrega, ¿cierto? Derrama en misericordia bendiciones para buenos y para malos. Para Él no hay acepción de personas en cuanto a su misericordia. Para buenos y malos el Señor está proveyendo. ¿Lo podemos ver hoy día? Por supuesto que sí. Por supuesto que vemos personas que no son hijas de Dios, de pronto que no tienen temor de Dios, pero cada día el sol sale para ellos, el aire sale para ellos. Hay más misericordia, aún el alimento que está empezando en nuestros días a escasearse, no porque no haya, sino porque no hay con qué comprarlo. Se empieza a escasear, pero Dios les bendice a esas personas, Dios les provee a esas personas.
Entonces eso es fidelidad de parte de Dios en cuanto a su provisión. También Dios promete que para nosotros los creyentes quedará juntamente con la tentación la salida. Eso es promesa de Dios y Dios en su fidelidad nos da esa capacidad. Viene la tentación y también nos da la salida. Eso usted lo puede mirar, mis amados hermanos, allá en 1 Corintios 10:13. Dice que no nos dejará tentar más allá de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13, para, si lo está apuntando, para que después lo revise y vea ese Dios fiel. Y sigamos conociendo ese Dios fiel y verdadero que es nuestro Dios. Su Dios, mi Dios. También, Él es fiel en cumplir sus promesas. Lo que promete, Él lo cumple, mis amados hermanos. Segunda de Corintios, 1, 18 y 19. Usted puede ir allí, mis amados hermanos, y ver la fidelidad de Dios para con sus hijos, nosotros los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Fiel, fiel, por supuesto, es el Señor. También, mis amados hermanos, vemos, como ya allí en Timoteo, y les invito nuevamente que regresemos, vamos, 2 de Timoteo 2:13, 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Miren, una vez más, mis amados, por eso, perdónenme que sea tan insistente, tan persistente y a veces de pronto parezca fastidioso. Pero es que necesitamos estar en la palabra para poder conocer ese atributo de Dios, poder deleitarnos y poderles decirle cuando el Espíritu Santo traiga a la memoria esas promesas de parte de Dios, poderle decir gracias Señor porque eres fiel y verdadero, así como lo dijo Juan en Apocalipsis 19:11. Les invito rápidamente a toda carrera, vamos al último libro de la palabra de Dios, el libro de Revelación. Apocalipsis 19:11 nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19:11, si está apuntando. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero, dijo Juan, del Señor Jesucristo. Porque así es Él, mis amados, es fiel y verdadero. Es fiel y verdadero. Él no miente. Él lo que dice y lo que ha dicho en su palabra, mis amados hermanos, es así. Una vez más, por eso necesitamos conocerle a través de la palabra. No es el énfasis la palabra, pero estoy queriendo llevarlos a la palabra porque es allí donde verdaderamente conocemos a Dios. Y tengamos cuidado en esto, porque hay promesas que en nombre de Dios se dan, en nombre de Dios, pero promesas que Dios no ha hecho. Mucho cuidado con lo que oímos en nuestros días y que en nombre de Dios algunas personas hablan cosas que Dios no ha dicho. Prometen cosas que Dios no ha prometido. Y de pronto terminamos diciendo, pues Dios no es fiel, porque Él me prometió y no ha cumplido. Con cuidado. Si está en la palabra y no se ha cumplido, mis amados hermanos, tenemos en el buen sentido y con todo el respeto al Señor, tenemos la autoridad de decirle, Señor, no has cumplido. Pero sí lo hemos visto en su palabra, y Él a través de su palabra nos lo dice. Mis amados hermanos, ¿Dios es fiel? Por supuesto que sí. Dios es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él no miente. Él lo que ha prometido lo cumple. Tenemos, mis amados hermanos, en la palabra de Dios, hombres que el mismo Dios les da esta asignación de hombres fieles. Entre otros, porque hay más. Pero entre otros, ¿quién? Moisés. Dice allá en Hebreos 3:2 que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Fue fiel. ¿Por qué fue fiel Moisés? Porque las cosas que Dios le dijo a Moisés que hicieran, lo hizo. Un hombre perfecto, no señor. Pero fue fiel porque cumplió lo que Dios le había mandado hacer. Ese es Moisés, mis amados hermanos. También en Colosenses, usted puede mirarlo, Colosenses 1:7 y 4:7. De Colosenses, esa carta tan preciosa, de tanto ánimo, como es la palabra de Dios. Uno habla, ¿cierto?, de Epafras, ministro fiel, en 1:7 de Colosenses, ministro fiel. Y allá en 4:7 habla de Tíquico, ministro fiel.
Hombres que fueron fieles a Dios. Hombres que tal cual como el Señor les dijo, les orientaba, les guiaba, así estos hermanos hacían. Ministerios fieles. ¿Quién lo expresa? La palabra de Dios, que eran fieles. Entonces no podemos dudar que lo que Dios está diciendo aquí es mentira. No, Dios es fiel y verdadero. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, también encuentra dentro de esos hombres fieles a Dios. A pesar de, mis amados hermanos, a pesar de las aflicciones que presentó el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que fue fiel. Y Dios lo dice también, que fue fiel. Y terminó siendo fiel. ¿Por Pablo? No. Simplemente porque Pablo, el apóstol, era una persona que el Señor le guiaba y él obedecía. Dios le decía y él hacía. Por eso este hombre pudo estar y se contempla aquí dentro de las personas fieles. Empezó su ministerio y como ya lo expresé con bastante dificultad. Todo no fue color de rosa como lo vamos a ver a través de los diferentes ejemplos que Dios nos da de lo que es el ministerio. ¿No es fácil? No, Señor, no es fácil. Pero ¿sabe cómo podemos concluir esa labor que Dios nos ha encomendado? Y ser fieles a Dios, simplemente obedeciendo a lo que Dios nos dice en su palabra, creyéndole a Él y acogiéndonos al poder del Santo y Divino Espíritu. Usted no puede ser fiel. Yo no puedo ser fiel con buenos deseos, con buenas intenciones. No. Esto debe ser poder del Espíritu Santo en nosotros, para que esa palabra pueda pasar a ser fiel en nosotros. ¿A través de qué? La guía de la palabra y el poder del Santo Espíritu en nosotros. No hay otra manera de poder ser fiel al Señor, sino con la guía de su palabra y el poder de su Espíritu Divino. Así podemos terminar la carrera y poder ser llamados hombres fieles a Dios. Ese es Dios con respecto a nosotros. Pero también en estos minuticos que me quedan, también yo les animaría, consideremos. Ahora pasemos. Fiel, Dios es fiel. Ahora consideremos. ¿Soy fiel a Dios? Usted, mi hermano, yo. ¿Somos fieles a Dios? ¿Realmente lo que Él nos ha mandado en la palabra de Dios lo estamos haciendo? Una vez más, mucho testimonio y hemos tenido la oportunidad de tener contacto con varios hermanos y dicen, no, Dios es fiel. No, quedamos sin palabras realmente. Y eso me uno a ese comentario, quedamos sin palabras de ver la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Somos fieles nosotros con el Señor? ¿Somos fieles? ¿Estamos nosotros creyéndole a su palabra? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos manda? Miren, mis amados hermanos, esto de ser fiel al Señor, primeramente lleva gloria a Él. Ser fiel a Dios lleva gloria a su nombre. ¿Somos fieles con nuestros hermanos? ¿Estamos siendo fieles a su obra? ¿Estamos siendo fieles con el mundo de llevarles y predicarles el Evangelio? Dios nos ha mandado a eso, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dicho eso, ese es el mandato, eso es lo ordenado para la iglesia en general, para toda la iglesia de Cristo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado, pero que se ha convertido en gran omisión. Pero ese es el deseo de Dios a través de su iglesia, que vayamos al mundo y llevemos esperanza, que vayamos al mundo y le digamos a cada una de esas personas que está sin Dios, sin fe y sin esperanza, sin propósito en esta tierra, que en Cristo hay esperanza, y darles a conocer este Dios fiel que nos indica y nos muestra su bendita y preciosa palabra. ¿Somos fieles? ¿Es fiel usted con Dios? ¿Es fiel usted a Dios? ¿Somos fieles con nuestros hermanos? ¿Somos fieles ante el mundo? ¿Nos ven como personas fieles? ¿El mundo nos ve como personas fieles? ¿Personas que obedecen su palabra? ¿Ven a Cristo en nosotros esas personas? Yo le animo para que hagamos esa reflexión. Una vez más, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y veremos su fidelidad. Pero ¿qué de nosotros, mis amados? ¿Qué de nosotros?
¿Será que si hubiera la oportunidad de que de pronto se escribiera un libro más, si hubiera la oportunidad, ¿cierto? Si de pronto se diera, ¿sería que nosotros apareceríamos en esos registros como hombres fieles a Dios? ¿Aparecería su nombre? Sí. Yo espero que mi nombre aparezca como un ministro fiel, así como fue Tíquico y como lo fue Epafras, Pablo y muchos más. Ese sería mi deseo. Lo digo por mí. Pero yo no sé usted qué pueda decir de usted mismo. Si Dios también pueda decirle a usted, bien, buen siervo y fiel. Una vez más, la pregunta sería, bueno, no la pregunta, más bien, una afirmación. Dios ha sido fiel. ¿Puede decirle usted amén? Amén. Bueno, yo lo oí. Yo también puedo decir que Dios ha sido fiel. Pero ahora, ¿usted ha sido fiel a Dios? Y también, por supuesto, me hago la pregunta, ¿seré que estoy siendo fiel con ese Dios fiel? ¿Qué podemos decir? Mi anhelo, mis amados, mi anhelo de todo mi corazón es que usted y yo podamos obedecer, creerle al Señor, obedecer a su palabra y lo que Él nos ha dicho, poderlo llevar a cabo. Ese es el deseo. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, orando, viniendo a la palabra y pidiendo al Santo y Divino Espíritu que nos permita ser fiel a ese Dios fiel que nos bendice cada día, que nos acompaña y que cumple sus promesas. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Y yo pido, Padre, que tu palabra, como tú quieres, sea fiel y se haga vigente en cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a serte fieles. Muchas gracias, Padre, y a ti por siempre la gloria damos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si Dios nos permite, nos vemos muy pronto y anhelando y deseando que podamos vernos cara a cara. Tu face, como dice la juventud. Bendiciones, mis amados hermanos. Un buen día en Cristo Jesús.